Bien, mis hermanos, ya estamos en el momento de comenzar esta tarde del estudio que nos va a presentar el hermano Jaime López de Ecuador y vamos a tener una oración para luego pasarle al hermano la palabra para que comience la disertación de este día. Entonces vamos a pedir al hermano José Díaz, por favor, que nos ayude con una oración. Oremos, hermanos. Excelentísimo Dios, Padre eterno, Dios, creador de los cielos y la tierra, te damos las gracias, Señor, en esta tarde por darnos esta oportunidad de estar reunidos por medio de esta plataforma para compartir tu palabra, Señor, por medio de nuestro hermano Jaime. Y queremos pedirte para que le des sabiduría a nuestro hermano y a nosotros nos des entendimiento para poder eh, aceptar con mansedumbre la enseñanza, Señor. Pedimos para que todo se haga conforme a tu voluntad y pedimos pues para que sea de edificación para todos. En el nombre de Jesús te damos las gracias siempre. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Vamos a disponernos. Bienvenidos todas las hermanas y todos los hermanos y que todo lo que se haga y se diga sea para la gloria de nuestro Señor y Dios. Hermano Jaime, es suya toda la pantalla. ¿Necesita compartir pantalla o Sí, así mi nomás? hermanito Néstor. Sí, por ¿Sí? favor. Muy bien, ahí vamos. Ya puede hacer uso. Bien, hermanitos. ¿Me puede confirmar nomás, mi hermanito, si está proyectándose ya? Bien, bien, bien. Puede poner en la s- sacar las Ok. figuras del lado y dejar una sola pantalla Ok, para que vea usted nomás la otra parte. ahí estamos. Eso, ahí, perfecto, hermano. Perfecto. Sí, me da un segundito, me parece que estamos. Ok, vamos. Ok. Bien, mis queridos hermanos, bueno, damos gracias a nuestro Señor por esta hermosa bendición y oportunidad que nos han dado los hermanos de poder estar una vez más aquí a través de esta plataforma, a través de pues compartiendo su palabra. Y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, quienes están ya acompañándonos, vamos a compartir un pequeño estudio acerca de examinarnos nosotros mismos, mis queridos hermanos. Entonces, vamos entonces a dar inicio y iniciamos pues el estudio. Dice así, el cielo y la tierra pasarán, pero palabras no pasarán. Lucas 21:33. Denme un segundito, hermanito. Ok. El bosquejo del tema de esta tarde, de examinarse uno mismo, mis queridos hermanos, está distribuido en dos puntos. Examinarnos a nosotros mismos y el pecado de la soberbia. Dame un segundito que hay una partecita aquí que eh, no me deja ver toda la diapositiva. Ok, ahí sí. Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice la palabra de nuestro Señor. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pablo con dos verbos imperativos nos habla diciendo, examinaos y probaos. Ordena a los corintios un autoexamen, vida espiritual, para ver si están en la fe. La instrucción es también para nosotros a examinarnos. Los corintios tenían muchos problemas y posiblemente ellos no estaban viendo sus problemas porque estaban envanecidos.
soberbia. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 2 nos dice la palabra del Señor. Y vosotros estáis envanecidos. El envanecimiento nos hace que no miremos nuestros propios pecados. Muchas veces no examinamos nuestros problemas. Es más fácil ver la falla de los demás que los de uno mismo. Tenemos que examinarnos para poder ayudar a otros que anden mal, porque si no, eso sería hipocresía, querer corregir a otros cuando nosotros mismos estamos fallando. En Juan capítulo 8 versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta prédica vamos a ver lo que las escrituras nos dicen para examinarnos y ver nuestras fallas primero y así poder ayudar a quien lo necesite. Punto uno, examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinarnos, como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. El apóstol animaba a los hermanos para que ellos se examinaran así como ahora nosotros también debemos examinarnos. Debemos vernos por dentro para ver si estamos bien o no. Muy fácil examinar a los demás y juzgarles y condenarles, pero no nos gusta que nos examinen a nosotros y tampoco nosotros examinarnos. Es el caso de David, Isaías capítulo 12, versículo 1 al 13. Nos dice la palabra del Señor. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno y lo tenía como a una hija. Uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno, además de ti, la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pero, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo delante de sus ojos? A Urías Eteo diste a espada y tomaste por mujer a su mujer
y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Pero por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, y más yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fue fácil para David darse sentencia de muerte porque no se trataba de él. Pero cuando Natán le dijo que esa persona era él, ya no pronunció la misma sentencia para él. ¿Por qué? Porque ya era él y no otra persona. Es fácil condenar y juzgar a otras personas y sentenciar a juicio, pero cuando se trata de nosotros, queremos un trato diferente. Al examinarse, él mismo reconoció, pequé contra Jehová y luego llevó verdadero fruto de arrepentimiento, pero porque Dios le acusó de lo contrario hubiera seguido la vida normal. El Salmo 51 es la expresión clásica de la tristeza según Dios por el pecado. El título dice, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Salmo de David después que se llegó a Betsabé y vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y mi pecado está siempre delante de mí. Lean, hermano, es una preciosa y sentida oración de arrepentimiento pidiendo perdón. Pero debemos usar la misma regla que usamos para los demás. En el libro de Mateo capítulo 7 versículo 12 nos dice la palabra del Señor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan en vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta regla de oro es la base fundamental de nuestra relación con otros. Es una expresión de la voluntad de Dios. Con esta regla Dios nos gobierna. Si no aceptamos esta regla, rechazamos la voluntad de Dios. La mayoría de los problemas entre hermanos es causada por desobedecerla. Aceptamos esta regla si somos guiados por el Espíritu Santo. Esto es la ley y los profetas. La conducta humana requerida por Dios desde el principio del mundo. Es imperativo que este versículo se aprendan y que se aplique en las actividades diarias que afectan nuestra relación con otros. Debemos preguntarnos, ¿cómo quisiera ser tratado? Esta pregunta me ayuda a decidir correctamente cómo debo tratar a otros. Si esta enseñanza se practicara, se resolvería toda clase de problemas en el hogar, en la iglesia y en todas las relaciones humanas. Por tanto, por lo tanto, debemos recordar cada día esta hermosa enseñanza, esta regla de oro. No debemos volver mal por mal, sino que debemos ser pacientes, benignos, misericordiosos y dispuestos a perdonar. Es como una regla. Siempre
usada, aún en una repentina emergencia, cuando no hay tiempo para a un amigo o para consultar a un libro. El punto 2, el pecado de la soberbia. Como el salmista decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Salmos 19:12. Muchas veces nosotros no somos capaces de ver nuestros propios pecados. Salmos 19:13. Preserva también tu siervo de las soberbias. El pecado de la soberbia es un pecado que muchas veces no lo podemos ver en nosotros mismos. Pensamos que somos humildes y pretendemos ser humildes, pero las otras personas no ven en nosotros mucha soberbia y manería. ¿Por qué no miramos nuestros pecados? Pero si es fácil ver y condenar a los demás, tengamos cuidado primero, examinémonos a nosotros mismos para corregir a los demás. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirías, o como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Para poder juzgar a los demás, primero debemos sacar la viga que está en nuestro ojo y luego sí ayudar y sacar la paja que está en el ojo del hermano. Aquí el Señor está condenando el espíritu de censura, el justificarse a sí mismo juzgando a los demás, el juicio sin misericordia, sin amor. Un ejemplo, el hecho de que David condenó a muerte al rico por la muerte de la corderita es, esta inclinación es a condenar severamente las faltas reales o imaginarias de los demás, mientras se pasa por alto las propias que a veces son más graves, violaciones de la ley de Dios. Era común entre los judíos, especialmente entre los fariseos. Romanos capítulo 2 versículo 1 nos dice, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué tú que juzgas haces lo mismo? Juzgas. Aquí significa condena. El judío con la ley, como el gentil sin ley, serán castigados por sus pecados. El gentil según la ley, que son para sí mismos. El versículo 14. Más de un gentil rehusaba arrepentirse, pero lo mismo hacía a su manera más de un judío. El apóstol Pablo lo demuestra en Romanos capítulo 2, versículo 21 al 23. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. A, a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Sus vidas no correspondían a esos altos privilegios que tenían como judíos. Las preguntas de Pablo mostraron la inconsecuencia
entre la enseñanza y la práctica de los judíos. Mateo capítulo 23, versículo 3. Romanos capítulo 2, versículo 22 nos dice, sacrilegio. Cometer sacrilegio es abusar de las cosas sagradas. Pablo está acusando a los judíos de culpables de los mismos pecados que los gentiles. Gentiles hurtaban también los judíos, adulteraban también los judíos, eran idólatras también los judíos. El versículo 23, deshonras a Dios. Se gloriaban de Moisés, pero deshonraban a Dios por medio de infringir esa ley continuamente. Ahora entendemos lo que el apóstol Pablo quería decir cuando afirma. En cualquier punto que juzgas a otra persona, te condenas a ti mismo, porque tú, el juez, practicas las mismas cosas. También debemos juzgar con justo juicio. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzgues según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Los sacerdotes decían que Jesús quebrantaba el día de reposo, pero no tomaba en cuenta la obra de Dios. Los sacerdotes la profanaban cada semana al ofrecer sacrificios y no tenían culpa. Al circuncidar el día de reposo y no tenían culpa. Los que desataban los animales y les llevaban a beber o sacaban agua del pozo no tenían culpa. También Jesús quebrantaba el día de reposo, como lo hacían ellos. Si los sacerdotes hubieran juzgado según las apariencias, habrían dicho que están pecando. De esta manera juzgaban según las apariencias, pero solo a Jesús. Cada uno debe ver por su propia obra al examinarse. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Cuando uno debe examinar con cuidado su propio corazón, obra, su conocimiento y hacer una evaluación de sí mismo antes de examinar al hermano. Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Si el examen de la propia vida ante el espejo que es la palabra de Dios indica que es aceptable, bien. Pero el que tiene concepto errado de sí mismo, dice el versículo 3, a sí mismo se engaña. Por lo tanto, será decepcionado. También dice, solo respecto de sí mismo y no en otro. Encontrará en sí mismo una fuente de puro gozo y no dependerá del aplauso de otros. No será feliz solamente cuando los demás le sonrían, ni, ni miserable cuando no lo hacen. Tendrá la aprobación de una conciencia limpia. Dice en segunda de Corintios capítulo 10, versículo 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Los judaizantes se gloriaban en el número de gentiles circuncidados. Pablo se gloriaba solamente en Cristo y su muerte por nosotros. Para el griego la cruz era locura y para el judío era tortadero, pero para los creyentes es el poder de Dios para salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pablo
No se gloriaba en la cruz solamente en palabras, sino también en hechos. En primer lugar, se gloriaba en la cruz por someterse a la enseñanza de Cristo crucificado y resucitado por medio de la cruz como esperanza del mundo. Para Pablo no existía el mundo y para el mundo Pablo no existía. Placeres, tesoros, honores, etcétera. Cuidado, hermanos. Pensamos que estamos bien delante de Dios y que otros están mal, cuando puede ser al revés la situación por no examinarnos a nosotros mismos. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 6. Nos dice la palabra del Señor. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gente orgullosa tiende a ser amiga del mundo, porque sabe que no es Dios, sino el mundo quien satisface ello. En contraste con esto, la gente humilde se da cuenta de que depende completamente de Dios. Ellos están agradecidos porque Él los provee de una gracia abundante que llena sus vidas. El orgullo impide la gracia. Si un paciente rehúsa tomar la medicina prescrita por el médico, nunca se recobrará, nunca se recuperará. Si un hijo rechaza el sabio consejo de sus padres, puede estar sujeto que tendrá problemas. El orgullo entra en el corazón humano porque el hombre se mide con medidas humanas y no con las medidas de Dios. El creyente que vive en una comunión constante con Dios, que desea hacer la voluntad de Dios en todas las cosas y que demuestra el amor del Señor Jesús, es quien recibe la gracia abundante de Dios. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en estos errores y examinémonos a nosotros mismos si estamos haciendo bien las cosas delante de Dios, porque si no, daremos cuenta por ello. En Hechos capítulo 17, versículo 31, la palabra del Señor nos dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios ha designado un cierto día como día de juicio. Es una advertencia a la gente para que se arrepienta y así pueda evitar el día de la condenación, muerte y destrucción. El mensaje de juicio divino hace que la gente confiese sus pecados y crea en Cristo o endurezca sus corazones y se aleje de Dios. Hechos 24-25 nos dice, como Félix cuando Pablo le enseñó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó y dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad, te llamaré. Pablo enseña que Dios es tanto el creador del hombre como su juez final. A todos los hombres ora para que se arrepientan y estén a salvo. En resumen, mis queridos hermanos, hemos visto en este tema que el apóstol Pablo con las escrituras nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Debemos examinarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás, ya que si no estamos en nosotros como queremos, si no estamos bien nosotros, ¿cómo queremos ayudar a otros? Eso es hipocresía delante de Dios. Es fácil ver el pecado de otro, pero muchas veces difícil ver el pecado de uno mismo. Por eso debemos examinarnos nosotros primero. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Espero
que este mensaje nos ayude a reflexionar y a examinarnos a nosotros mismos para poder ver cómo estamos en la fe y para poder nosotros, mis queridos hermanos, pues tener el suficiente conocimiento espiritual para poder ayudar quien necesita de nosotros, hermanos, en lo espiritual. Dios bendiga, queridos hermanos. Espero que este, este corto mensaje haya podido llegar a ustedes, que pues haya podido servirles, hermanitos, en algo para su crecimiento espiritual, que podamos pues, hermanitos, también ponerlo por práctica y pues vayamos cada día creciendo, como decía el estudio, el mensaje que les acabamos de compartir, podamos nosotros primero examinarnos cómo nosotros estamos interiormente y con eso pues tratar de ayudar a quien necesita de nuestra ayuda, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano Jaime, por la buena lección que hemos recibido hoy día y edificándonos con la palabra de Dios para el crecimiento espiritual, para el desarrollo, la madurez de nuestra fe, para que tenga la fuerza, la energía suficiente para poder catapultarnos desde este suelo hasta el cielo mismo. Vamos entonces a tener una oración ahora y para que podamos luego seguir con el plan que tenemos trazado. Hermano Mario Peña está por ahí, por favor, nos puede apoyar con una oración. Hermano Señor. Jaime, ¿puede sacar lo de la pantalla, por favor? Y no sé si que se... ¿Perdón? No sé si dejé de compartir ya ahí, hermanito. No, todavía no deja de compartir, hermano. A ver, yo se lo voy a sacar. Ahí sí. Ahora sí, hermano, por favor. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, sí, hermano, muy bien. Oremos, hermanos. Señor Dios de los cielos, que has hecho esta hermosa casa para nosotros los humanos con lagos y ríos y mares y montañas y toda la creación, Padre Santo, que habla de tu existencia, ese hermoso libro de la creación que nos has dado. Te damos gracias, Señor, también por tu bendita palabra, que la tenemos acceso para escudriñarla, para entenderla, para recordarla. Y nuestro hermano ahora nos ha traído un mensaje que tiene que ver con el autoexamen que tenemos que hacer en relación con tu bendita palabra. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos das de escuchar tu bendita palabra y recordar, Señor, que es necesario examinarnos. Rogamos, Señor, que bendigas a nuestro hermano y que bendigas a su familia, que bendigas a los hermanos donde él es miembro. También te rogamos por aquellos hermanos que pueden estar enfermos o tener necesidades de salud, sea en Chile o sea en el Ecuador o en México, Señor, en nuestras partes de Estados Unidos, que según tu misericordia nos ayudes a aquellos que podemos tener enfermedades. Te rogamos, Señor, por los jóvenes, porque el mundo está muy fuerte, la corriente del mundo, los placeres se los puede llevar y suplicamos que bendiga a sus padres y a los hermanos que cuiden de ellos. Señor eterno, rogamos tu misericordia y que seas con nosotros en lo que falta este día, que nos perdones, Señor, en lo que te hayamos ofendido. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Ahora vamos entonces a leer un poquito de las personas que estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección ahí en el Facebook. Estuvo la hermana Alicia Zamora, Tomasita Sánchez, Seila Soto, La Palabra de la Cruz, Sandra Espinosa Rosales, Marta Urbina, Eleazar Sánchez, Jarvin Fernández, Javier Serrano, Are Gama, Isabel Ramos, Sabrina Murias, Sergio Pino. Esas son todas las personas que estuvieron allí. Dice Jarvin Fernández, saludos amados, ya en la edificación. Sergio Pino dice, viajando desde Villarrica, Temuco, con mi hermano Opaso. Saludos mis hermanos. Vienen viajando los hermanos allí y ojalá que lleguen con bien a su casa.
¿ya? ¿Qué más puedo decirle? ¿Algún mensaje, alguna pregunta para el hermano por el tema? ¿Alguna cosa que puedan considerar aportar mientras se preparan? Luis Palacio dice, hola hermanos, saludos. Soy de Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. Eso es lo que tenemos aquí en el chat. ¿Alguna cosa, hermanito, para el tema que trató el hermano? Parece que está muy claro. Hermano, para mí sí fue muy bonito porque yo pienso que para nosotros como cristianos y como hijos de Dios debemos examinarnos, que muchas veces juzgamos a los demás, pero no nos examinamos nosotros mismos y creemos que estamos bien delante de Dios y no es así. Entonces siempre hay que pedirle a Dios que nos examine y que nos corrija, porque es importante para nuestra relación con Dios. Dios le bendiga, hermanito. Excelente mensaje. Gracias. Dios le bendiga siempre Muchas para gracias, todos. hermanita Luzari. Un autoexamen que tenemos que hacernos con la palabra de Dios, ¿ya? Un Ujú. análisis profundo. La religión de Cristo viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De manera que tenemos que tomarnos en cuenta bien lo que la palabra de Dios dice, cómo nos hace ver a veces algunos detalles que hay en nuestra práctica diaria, en nuestra vida. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión sobre el tema? Hermano Néstor, Sí, hermano Mario, adelante, por favor. me estaba yo recordando del Señor Jesucristo cuando Él le preguntó a los discípulos y les dijo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego Capítulo ellos le 21 de Mateo. contestan, ¿sí me escuchan? Sí, capítulo 21 de Mateo. Sí, señor. Y luego, ya después que le contestan, les dice Él, les pregunta, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién dice? Y los discípulos le contestan qué piensan de él. Y obviamente el maestro tenía su propia opinión de él, quién era él. Entonces, una manera de autoexaminarse, probablemente, ¿verdad? Podríamos hacer lo que hizo el Señor Jesucristo, preguntarle a nuestros enemigos, entre comillas, o los que no son tan amigos de nosotros, pensar, preguntarles qué piensan de nosotros. Y luego pensarle a quienes nos aman y están con nosotros, qué piensan de nosotros. Y luego nosotros hacer un autoexamen, qué pensamos de nosotros mismos. Es decir, tres exámenes. Y a lo mejor eso nos da una idea bien de quiénes somos. Porque es muy fácil autoexaminarnos y yo me voy a decir lo bonito mío. Yo no me voy a decir mis errores, yo no me voy a decir mis fallas. Pero si alguien que no es tan íntimo mío me las dice y soy una persona autocrítica, tengo sentido de autocrítica, me voy a autoexaminar y, oh, a lo mejor tiene razón esta persona, ¿verdad? Que me está diciendo eso. Entonces, examinarse tiene que ver probablemente, no solamente que yo me examine a mí mismo con las cosas de Dios, sino con las personas que están, que no son tan amigos míos, que son muy íntimos míos, y entonces ya me da una radiografía más completa de mi autoexamen, pero es bien importante eso, tener sentido de autocrítica en el sentido positivo, claro. Y gracias, hermano, por la lección. Gracias, hermano. Me equivoqué. Fue lo que usted está hablando es de capítulo 16 del libro de Mateo, cuando le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ujú. Dicen, bueno, uno dicen eh, que es Juan el Bautista, en fin. Y él dice, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y salta Pedro ahí astutamente, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? Y el Ok. maestro tenía su opinión de él, quién era él, ¿verdad? Entonces son tres partes de examinarse. Correcto. Muchas gracias, hermano Mario. Voy a leer aquí, luego le doy la palabra a la hermana, a la hermanita. Ah, tenía un chat aquí recién yo. Se pasó. Saludos. No, se me fue. Ya. Hermana Jenis Gómez, por favor. Sí, buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches, Eh, hermanita. Muy buen estudio, mi hermano Jaime, de verdad que sí, a la reflexión, a que nos autoexaminemos nosotros mismos. Bueno, y ya el hermano Mario lo ha dicho todo, de verdad que sí. Buscar esos grupos, primeramente el Evangelio nos va a dirigir, a guiar y saber cómo nosotros estamos, pero aún así debemos de captar ese mensaje que dice también el hermano Mario, esos tres grupos y sacar una conclusión de nuestro comportamiento como cristianos. Es un mensaje para pensar, de verdad que sí,
y hace falta un mensaje así, de que no hagamos ese autoanálisis. Muchas gracias, hermano Jaime, muchas bendiciones. Espero volver a disfrutar de sus mensajes. Muchas bendiciones a todos. Gracias, hermanita Jenny. Hermanita Tamar, Tamar Pintado. Buenas tardes con todos. Sí, hermano, interesante estudio lo que nos ha dado y yo también pienso de que evaluarse a uno mismo y saber en lo que está fallando, en las cosas que tiene que cambiar, nos ayudan a enfocarnos mucho más en la perfección, porque cuando nosotros identificamos una debilidad en nosotros, vamos a trabajar en aquello, vamos a trabajar por mejorar, vamos a trabajar en sacar esa debilidad que hay en nosotros mismos y eso es agradable delante del Señor y estar pidiendo en oración siempre a nuestro Dios que Él nos examine y que nos dé sabiduría para poder nosotros evaluarnos honestamente y poder mejorar cada día. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted, hermanita Tamar. Qué lindo escucharla. Eh, Casi todos somos un poquito, hemos pasado los 25 y ella tiene solamente 18. Hágame la buena. Sí. Hermanita Mayra, ¿cómo está? ¿Cómo está, hermano Néstor? Buenas tardes. Es un Buenas tardes. gusto de verles a cada uno de ustedes. Es muy reconfortante unirme al estudio. Hermano Jaime, muchas gracias por el estudio. Realmente sí es una tarea diaria que tenemos que hacer porque fallamos, ¿no? Y es muy cierto lo que dice el hermano Mario. A veces se nos es difícil ver el error de cada uno, pero hay hermanos que te hacen ver en qué estás fallando y si realmente quieres seguir a Cristo, Cristo es humilde, ¿no? Entonces tenemos que tener la humildad para reconocer y corregirnos. Y como la hermanita Tamar también dice, orar, ¿no? Orar sin cesar como el Señor nos pide para ser buenos siervos del Señor. Muchas gracias a todos y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, hermanita Mayra. Que Dios le bendiga a todos esos hermanitas peruanas de allá del norte del Perú. Tenemos el hermano Hola, un Jorge, gusto. el hermano dice también de acá de Lima. En fin, qué lindo escuchar a los hermanos que conozco tantos años, con quienes hemos pasado tiempo hablando de las cosas de Dios. El hermano Abelardo Pino dice, doy gracias a Dios y a todos ustedes por sus oraciones, ya que fui sometido a una intervención quirúrgica de mi cadera y ya me encuentro en casa en proceso de franca recuperación. Amén. La gloria sea para el Señor. Que el hermano esté sanándose. De la hermana Jenny Gómez dice, bendiciones para todos, tengo que irme, voy a otro estudio, lindo estudio. ¿Qué más puedo decir? No tengo algo más. Bien. Eh, Estamos terminando entonces, hermanos. Que Dios le bendiga. Hermano Jaime, muchísimas gracias por la buena lección. Que Dios le bendiga, a usted, su familia. Saludos a los hermanos por allá, por Quito, ¿verdad? Sí, Ya. Juanito, la capital. Así que gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí hoy día, en esta tarde, alimentando el espíritu. Dijo el Señor a Satanás cuando le ofreció pan, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, capítulo 4 del libro de Mateo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso estamos alimentando el espíritu. El espíritu es la palabra de Dios. El Señor es el espíritu y estamos alimentándonos con él. Bien, mis hermanos, un agrado, como siempre, poder compartir, disfrutar de las cosas espirituales junto con ustedes. Y mañana, si Dios lo permite, mañana es viernes. Tendremos nuevamente otro estudio, los invitamos, ¿ya? Para que puedan estar aquí y podamos juntos seguir alimentándonos. La fe necesita ser alimentada, fortalecida para que tenga esa energía, esa fuerza, ese poder para llevarnos hasta el cielo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos porque no tengo más. Bye a todos desde Hasta República luego. Pase Dominicana. buenas Chao, Bye. noches. Hasta hermano. luego, Pase hermano. buenas Buenas noches. noches. Un Dios abrazo. bendiga a Cuídense. todos. Saludos, Igualmente José. para Dios, usted, Mario, Dios Dios te te bendiga, cuide. hermano. Dios te su bendiga, hermana Marisa. hermano. Estamos en contacto. Mano, Hermano Néstor, Néstor, hasta ¿mañana dónde, mañana. hermano? ¿Perdón? Hermano Mañana nos Luis. Cuídense. vemos, si Dios quiere. Mañana. Mañana viernes nos vemos.